¿Cómo estáis? Buen día. Buen día, Santander. Escuchando a Ruth me acordaba de dos cosas. Una, eso que decía Oscar Wilde, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres y alguna mañana. Y escuchándola, fijaos, me ha acordado una historia de... ¿Se puede subir esto? Sí, voy a subirlo. No mucho, yo tampoco soy muy alto. Ahí está bien. Es un explorador que se va a cazar a África y se lleva a su perrito, y gracias por poner música de ambiente a mis palabras. Explorador que se va al África, se lleva a su perrito y el perrito se pierde. Entonces está ahí como mordisqueando unos huesos y de repente aparece una pantera. Y la pantera ve un animal raro y dice, yo creo que ese animal va a ser mi merienda. Y el perrito ve la pantera y dice, por Dios la que me viene encima. Entonces cuando se va acercando a la pantera, levanta la voz y dice el perrito, mirando a los huesos, qué rica estaba esta pantera, a ver si viene pronto otra que ya voy teniendo hambre. La pantera se queda ahí como paralizada, diciendo, y ese animal raro, mira que si me come, uy, no sé qué hacer. Y había un mono en una rama y le dice a la pantera, pantera, eres idiota. Eso es un perrito de nada que te ha tomado el pelo y te estás quedando ahí con hambre, pareces tonta. Y la pantera dice, tienes toda la razón, móntate a mi grupo y se va a enterar el perrito. Entonces se monta el mono en la pantera, van hacia el perrito y el perrito los ve y dice el perrito en voz alta, hace una hora que he mandado al mono a que me trajera otra pantera y mucho está tardando, ¿no? La historia me gusta porque la moraleja es que, hombre, conviene no ser tan tonta como la pantera. Sería bueno ser tan listo como el perrito. Pero yo creo que lo que nos convoca es que no seamos tan cabrones como el mono. Fijaos que lo que nos ha planteado Ruth es que buena parte de la razón de ser de la política es que seamos buena gente. A veces nos olvidamos de que uno de los elementos centrales de la política es que más allá de cómo nos vaya individualmente, conviene que no nos olvidemos de los que les va un poquito peor. Y también de que no nos olvidemos de cómo nos puede ir. Y de en qué medida nuestro bienestar también puede estar vinculado al malestar de otras personas. Una de las cosas que más me emocionó del 15M es que la política neoliberal, esta política de ajustes, estaba quebrando algo que ha sido esencial en nuestra democracia, que es el pacto intergeneracional, el pacto entre la gente joven que trabajaba y la gente mayor que había trabajado y tenía derecho a una pensión. Ese pacto, fijaos, lo están quebrando. La gente joven no tiene trabajo, la gente mayor apenas puede sostener sus pensiones. El Partido Popular se ha comido la mitad de la hucha de las pensiones. Y encima querían, fijaos, ponernos a pelear a la gente mayor que la gente joven. Y el 15M lo rompió. El 15M, recordáis que esa gente joven se echó a la calle y de pronto salieron, recordáis, los yayoflautas. Los yayoflautas diciendo, es que la suerte de mis hijos y de mis nietos también es la mía. Y de nada me sirve tener a mí una pensión, por cierto, cada vez más exigua, cada vez más compartida con el copago que tienes que poner en marcha, cada vez más quebrada por la pérdida de los cuidados. Pero ¿qué hago si mis hijos y mis nietos no tienen dinero y tengo que compartirla? ¿De qué sirve que me cuiden a mí como un colectivo diferente si al final con mi pensión tengo que ayudar a mis hijos, tengo que ayudar a mis nietos, tengo que pagarles la universidad que ya no pueden cubrir? Fijaos que esa reflexión de la solidaridad es la reflexión que a veces parece que la hemos olvidado y que está en el corazón seguramente de lo mejor de las religiones del libro, eso que lo repetimos constantemente y lo olvidamos, eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso que significa, que decía un filósofo alemán, Hegel, que amar es dejar de ser para ser más. Al final, fijaos, hemos llegado aquí cooperando. El ser humano, cuando se despliega en la historia evolutiva, demuestra que hemos llegado hasta aquí no compitiendo, sino cooperando. Y resulta que estamos en una sociedad que lo que nos está diciendo es que tenemos que comportarnos todos como empresarios de nosotros mismos.
Tenemos que estar constantemente viviendo en competencia unos con otros y eso nos hace profundamente infelices. Nos gusta estar juntos, nos gusta compartir y solamente a los que están descerebrados les gusta intentar entender la vida como una competición constante, que no llegas. Por eso, fijaos, ahora que el deporte se ha convertido en una mercancía, por eso tienen que doparse, por eso tienen que estar constantemente consumiendo drogas para batir marcas en un deporte convertido en una mercancía. No queremos vivir así. Hay una parte de esta reflexión que tiene que ver con la puesta en marcha de este proyecto que venimos a contaros y tiene que ver con que por fin se han caído las caretas en nuestro país. Esta semana, fijaos, ha sido una semana de clarificación absoluta y que lo que veníamos planteando, también es verdad, con discusiones internas, pero lo que veníamos planteando, lo que venía planteando Pablo Iglesias era correcto. En primer lugar, fijaos, la idea de que teníamos que frenar al Partido Popular. Nadie se le ha ocurrido decir que Podemos tenía que apoyar al Partido Popular en ningún momento. Lo han dicho de los demás partidos. Todos los demás partidos parece que había una posibilidad de que apoyasen al PP. Nadie lo ha dicho de nosotros y eso nos tiene que enorgullecer. Nosotros planteamos desde el comienzo que el Partido Popular era un problema por dos cosas. Por un lado, porque el Partido Popular representa todavía los restos de franquismo que hay en nuestro país. El Partido Popular, fijaos, pese a que Aznar lo sacó un poco del franquismo que representaba Fraga y lo trajo hacia propuestas neoliberales, sigue teniendo un regusto. Le siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo en muchos de sus miembros. Y ahí, fijaos, tenéis el autoritarismo, las leyes mordaza. Tenéis al ministro del Interior, que ha sido grabado, inventándose pruebas con un fiscal contra Podemos y contra partidos políticos catalanes, y ahí sigue. ¿Cómo es posible que en nuestro país alguien que le han grabado sembrando pruebas, es decir, pateando el Estado de Derecho, pueda ser ministro del Interior? Eso es ese regusto franquista. ¿Recordáis cuando Gallardón intentó retrotraer 30 años el derecho que habíais conseguido las mujeres en las calles a la interrupción voluntaria del embarazo? Y él de repente entendió que se podía dar marcha atrás solamente porque podían conseguir votos. Ese Partido Popular caciquil, ¿en cuántos lugares de España para poder trabajar tienes que tener el carné del Partido Popular? ¿Cuánta gente nos dice en tantos sitios, no puedo ir a vuestro mitin, no puedo ir a vuestra concentración, porque si me ven y me hacen una foto, igual pierdo el trabajo? Estamos en 2016. ¿Cómo es posible que el Partido Popular siga teniendo esas redes clientelares, caciquiles, que son del siglo XIX? Ese Partido Popular, igualmente, fijaos, es el que tiene una concepción centralista, el que no entiende que somos un país de países, y que el derecho a decidir que nosotros defendemos es la garantía de que no se nos rompa España, que la queremos seguir manteniendo, pero que para mantenerla hay que entender que nuestro desarrollo histórico diferente implica que la gente que tiene identidades diferentes pueda defenderla. Al final, si sigue gobernando Rajoy, se va a querer ir de España hasta Valladolid. Fijaos que a mí me recuerda, ¿recordáis? Las pesetas de Franco, que decía España una, grande y libre. Decían, claro, una o si hubiera otra nos iríamos todos a la otra, ¿no? Fijaos que ese Partido Popular, que todavía tiene ese regusto a franquismo, también es el que se alía con la parte más conservadora de la Iglesia Católica y consideran que el Papa Francisco es poco menos que un bolchevique. El Papa Francisco que está diciendo aquello que decía Elder Cámara, qué curioso, cuando doy pan a los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Ese Partido Popular, fijaos, que tiene esa parte franquista terrible, que es muy importante entenderla. ¿Sabéis por qué? Porque esa parte franquista del PP es la que a menudo ha hecho parecer progresista al Partido Socialista. Claro, es que comparas a cualquiera con ese PP franquista y también parece bolchevique. Pero el Partido Popular, fijaos, y esto es muy importante, al lado de ese regusto franquista tiene
la incorporación a la derecha europea neoliberal. Y eso es lo que explica aquella conversación, ¿recordáis? Creo que era entre Naseiro y Zaplana, que le dice el uno al otro, no, si yo estoy en política para forrarme. Y le dice el otro, no, claro, ¿qué me vas a decir a mí? ¿No? Fijaos que esa parte neoliberal del PP es la que explica toda esta gente que ahora están estallando los casos de corrupción, que no tienen nada de ideología, y que estaban en el PP para forrarse, los de la Serna, Rato, Bárcenas, Rita Barberá. ¿Qué ideología tiene Rita Barberá? Aparte la del Caloret. O sea, ¿qué ideología tiene esa señora? Entonces os decía, fijaos, que es muy importante, porque el momento este histórico ha llevado que los casos de corrupción estén poniendo en el banquillo de los acusados a gente que no tiene ninguna ideología. ¿Y sabéis qué ha pasado esta semana? Que esa gente está empezando a hacer pactos con la Fiscalía o con la parte honrada de los fiscales. ¿Y sabéis qué ha dicho el Partido Popular? Lo habéis escuchado esta semana y es muy importante que no lo olvidéis. Ha dicho el Partido Popular que aquello que estaba sosteniendo, el que la hace, la paga. Ya no es así. El Partido Popular estaba planteando que aquellos que se vieran inmersos en casos de corrupción eran expulsados del partido y que la ley siguiera su curso. ¿Qué han dicho hace 3 días? Que quieren invalidar toda la instrucción de la Gürtel. ¿Sabéis por qué? Porque están empezando a cantar. Y si canta Bárcenas, cae toda la cúpula del PP. Y si canta Correa, cae toda la cúpula del PP. Y si canta Rita Barberá, cae toda la cúpula del PP. Por tanto, ese planteamiento que teníamos duro contra el Partido Popular, ya no hay nadie que lo pueda poner en cuestión. El Partido Popular quiere restaurar otra vez aquello que nos hizo irnos a las calles y a las plazas para protestar. Pero cuidado, esta semana también ha ocurrido algo que ha terminado por clarificar la situación. Venimos diciendo algunos hace muchos meses que el Partido Socialista quería una gran coalición. Y había gente que no nos creía. Y nos decía, no, que Sánchez quiere algo alternativo. Y decíamos, no os engañéis. ¿Recordáis que cuando nosotros nacimos, el Partido Socialista de repente dijo, tenemos que hacer algo? Hizo unas primarias, recordáis que se presentó Carme Chacón y ganó Rubalcaba, el renovador. Que recuerdo que ganó y dijo aquello de, hemos vuelto, parecía un zombi. Hemos vuelto y decíamos, pero ¿a dónde te habías ido? Por lo menos Lázaro estuvo un par de días muerto. Bueno, recordáis que eligieron a Rubalcaba y les fue muy mal en las elecciones europeas. Y de repente convocaron Congreso del PSOE y recordáis qué ocurrió. Que Madina, alguien que representaba un cambio generacional y que representaba un giro hacia las esencias de izquierda del PSOE, se presentó. Y recordáis qué ocurrió. Que Susana Díaz, que Felipe González, que Rubalcaba buscaron a uno jovencito, guapo, moreno aunque fuera noviembre, sin pasado, sin ideología, para frenar a Madina. ¿Y recordáis quién era esa persona? Pedro Sánchez. Y por tanto Pedro Sánchez, que era la ficha que buscaron, ya digo, sin ideología, que nunca se posicionó, que la única cosa de la cual se ha jactado públicamente era que había colaborado en la reforma del artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Pedro Sánchez, que nunca se posicionó en ninguna de las grandes peleas europeas. Le habéis visto apoyar a Corbyn, le habéis visto apoyar a Sanders contra Hillary Clinton. Nunca se ha mojado. 20 años siendo cargo del PSOE. Es decir, gente que tienen 40 años y llevan 20, 25 años siendo cargos. Esa es la persona que iba a renovar el Partido Socialista. Es que a veces parecemos tontos, porque no les decimos, dejad de contarnos milongas. El Partido Socialista está quebrado por haber traicionado a sus militantes y haber traicionado a sus votantes. A veces nos han regañado porque hemos hablado de la cal viva. Dicen, no habléis de eso,
porque parece que hay cosas que no puedes mirar porque de alguna manera te conciernen, y parece que nos tenemos que abochornar de que en este país, con nuestros impuestos, hubiera terrorismo de Estado. Y algunos hemos dicho, cuidado, que si miramos para otro lado, los de siempre vuelven a liarla. Y muchos socialistas honrados decían, no habléis de la cal viva, y ahí tenéis que Felipe González ha vuelto a enredar y se ha cargado en un golpe de Estado interno a Pedro Sánchez. Claro, claro. Entonces, fijaos, os decía que se han caído las caretas. El Partido Socialista ha dado un golpe de Estado interno y se ha cargado a Sánchez, que yo estoy convencido de que no iba a cambiar gran cosa. Pero ya se ha demostrado que la posibilidad de que el Partido Socialista representara una opción de cambio era irreal. Imaginaos la discusión que hemos tenido interna en Podemos, que era real, acerca de si había que darle el gobierno al PSOE con Ciudadanos. Recordáis que Ciudadanos nace cuando el presidente del Banco Sabadell, Josep Oriol, dice: necesitamos un Podemos de derechas. Necesitamos un Podemos de los bancos, porque el otro Podemos de verdad nos da miedo. Claro, porque no os debemos dinero, porque no hemos pedido dinero a los bancos para hacer campaña electoral y porque no nos tienen en el bolsillo. Y entonces, recordáis, Rosa Díez de UPyD cometió un error, y es que fue adelante con la querella popular contra Bankia y le dijeron los bancos: pues se te va a acabar el dinero, maja. ¿Y qué hicieron? Empezaron a apoyar a Ciudadanos. Y resulta que, recordáis, este PSOE que ahora ha decidido abstenerse para darle el gobierno al PP de la Gürtel, de la Púnica, de Rato, de Bárcenas, de los discos duros rotos a martillazos, de Rita Barberá, de la Serna, de Granados. Por Dios, si es que se hace la lista de los corruptos y no se acaba. Si es que todos los que fueron a la boda de Aznar están sentados en el banquillo. Y fijaos que en esa discusión, ya digo, donde algunos con buena fe dentro de Podemos, alguna gente decía, para ganar credibilidad, para ganar un plus de solvencia, tenemos que dar el gobierno al PSOE y a Ciudadanos. Y algunos decíamos, eso es darnos un tiro en el pie. Hacer eso es darle nuestro visto bueno a un gobierno que no va a ser de ese Sánchez que dice que quiere renovar, porque él no manda. Lo hemos visto, él no manda. Y resulta que íbamos a darle el gobierno a un PSOE que lo que le interesaba era una gran coalición con Ciudadanos, que era un partido de los bancos. Al final, fijaos, se han caído las caretas. Y os aseguro que las discusiones que hemos tenido en Podemos se disuelven, porque ya se han clarificado los bandos. En un lado están los que quieren la restauración, los que quieren regresar a la situación del bipartidismo entre el PSOE y el PP para al final hacer políticas muy parecidas. Y enfrente estamos nosotros, Unidos Podemos. Es decir, estamos una formación política que, como os planteaba, no le debe dinero a los bancos, que desde Europa, recordáis intervenciones de Pablo, le habla mirándole a la cara y a los ojos a los responsables del vaciamiento de nuestra democracia y les afea su conducta allí en sede parlamentaria. Una fuerza política que, como decía Ruth, nació en las calles, que ha llegado con fuerza a los parlamentos, y no se trata de que ahora regresemos a las calles, se trata de que revisitamos las calles desde nuestra experiencia en los parlamentos. Los parlamentos son plazas a las cuales se les ha puesto un techo. Y nos hemos dado cuenta, fijaos, en estos meses, porque nos lo habéis dicho vosotras y vosotros, que a veces parecía que ya no nos diferenciábamos de los demás partidos. Han sido unos meses donde solamente escuchabais de Podemos hablando de si gobierno sí, si gobierno no, declaraciones solamente desde el Parlamento. Ese debate a 4, donde es verdad que Pablo era el único que tenía un poquito más de swing, pero era un debate pactado, donde no había ningún tipo de libertad. Y echábamos de menos aquel debate, recordáis, de Évole, con Pablo, en un bar, hablando de todo. Echábamos de menos
ese tipo de comportamientos. Y sois vosotros los que nos habéis dicho, tenemos que volver a recuperar ese tipo de discusiones. Hay una historia que conocéis todas y todos, que es la de Ulises, de la Odisea, con las sirenas. Sabéis que las sirenas, su canto, que después han intentado explicar que era el viento entre los arrecifes que hacía enloquecer a los marineros, ¿no? Como una suerte de viento, de esos que te enloquecen. Y nos cuentan en la Odisea que Ulises, sabiendo de ese viento que enloquecía, quería saber de él, pero no quería correr ningún riesgo. Y recordáis que lo que hace Ulises es mandar a sus marineros que lo aten al mástil. Y a los marineros les llenó de cera los oídos para que no escucharan el canto. Hemos reflexionado de que Ulises se equivocó. De nada sirve que te enfrentes al canto de las sirenas si te atas al mástil. Estás igualmente encadenado, y un Ulises encadenado no sirve, y una tripulación sorda no sirve. Y por tanto, fijaos, el planteamiento que hemos hecho ha sido, y por eso es tan importante la reunión del viernes de Pablo con los círculos. Pablo desencadenado, Pablo que entiende, ya me cansé de estar pegado al mástil. Y el proyecto de Vamos, que significa quitarnos todos la cera de los oídos y volver a escuchar las demandas populares. Fijaos, el PSOE, en esta deriva terrible, este presidente de la gestora, Javier Fernández, ha dicho que es espectacular. Yo vengo planteando que un rasgo de la confusión de nuestra época es que los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja. ¿Cómo es posible que este Javier Fernández, el presidente de la gestora del PSOE, salga y diga: es que nos hemos podemizado demasiado en el PSOE? Nosotros no somos un partido que escucha a las bases. Nosotros creemos en la representación. En 2016, alguien del PSOE se puede atrever a decir que él no está en un partido que escucha a las bases. Y dices, pues os va a ir como le fue a Alejo Vidal Cuadras cuando él dijo en aquel debate: yo es que si no viajo en business no voy a volar a ningún lado. Y la gente dijo, pues con mi voto no vas a volar a ningún sitio, majo. El Partido Socialista, fijaos, está sentando las bases, como os planteaba, para que el pueblo no opine sino en las elecciones. Y los que explicamos ciencia política, contamos a los alumnos el contrato social de Rousseau, donde decía Rousseau: qué tontos los ingleses, que creen que son libres porque votan, cuando solamente son libres una vez cada 4 años. Hay gente que vota todos los días. Los botín votan todos los días, y nosotros solamente cada 4 años. Fijaos que en este revisitar las calles hemos decidido recuperar algo muy importante. La Revolución Francesa, la que acabó con el antiguo régimen, estableció 3 grandes lemas, 3 grandes banderas, que son las banderas de la emancipación: libertad, igualdad y fraternidad. La idea de la fraternidad, fijaos, es la que ha respondido al aire de familia de la izquierda. La libertad y la igualdad ante la ley las han reivindicado también las fuerzas políticas de la derecha. Pero la fraternidad es la que construyó ese aire de familia de la izquierda. Cuando nació Podemos, planteamos que queríamos reinventar el lugar antaño llamado izquierda. No queremos reinventar la izquierda, queremos ese espacio de la emancipación, reinventarlo, ensancharlo. Ya no hacen falta etiquetas. No queremos decir yo soy de aquí, yo soy de allá, porque eso expulsa a mucha gente. Hay mucha gente que está dispuesta a pelear por una sociedad más justa y no quiere etiquetas. Bienvenidos. Pero lo que entendimos de manera muy clara es que esa idea de la fraternidad, esa idea que viene de hermanos y hermanas que se enfrentan al rey, al sacerdote, al empresario, al patrón, esa idea de fraternidad
que construye algo horizontal, tiene que seguir formando parte del elemento esencial de las sociedades nuestras, cada vez, amigas y amigos, más desiguales. El año pasado, el Credit Suisse hizo un estudio que demostraba que eso del 1% contra el 99% no es desgraciadamente un lema, sino que es una realidad. El año pasado, por primera vez en la historia de la humanidad, el 1% tenía tanta riqueza como el 99%. Y las sociedades tan tremendamente desiguales no solamente son un desperdicio de la gente que podría aportar su inteligencia, su fuerza, sino que además son sociedades tensionadas. Las sociedades desiguales son sociedades rotas. Las sociedades desiguales son sociedades que terminan estallando. Y no queremos que eso ocurra. Queremos establecer las bases de una sociedad como la que construyeron nuestros mayores, guiada, ya digo, por ese igualitarismo de la fraternidad, no solamente de los derechos ante la ley, que luego son mentira. Si hemos visto, fijaos, el otro día presentaba un libro. ¿No os acordáis de quién es Carlos Parra? No nos acordamos. Era una persona como cualquiera de nosotros. Había sido emigrante en Bélgica. En Bélgica supo lo que era ser un emigrante, igual que ahora maltratamos aquí a emigrantes, y él tomó conciencia. Y se hizo una persona comprometida, y terminó volviendo a España a vivir en Andalucía, y estuvo trabajando por transformar las cosas. Y una noche una compañera le pidió que le sustituyera porque ella no podía, porque tenía un compromiso familiar, y él la sustituyó, con la mala suerte de que esa noche un torero borracho le chocó el coche y lo mató. Todos sabemos quién es Ortega Cano, pero nos hemos olvidado de Carlos Parra, que fue la persona asesinada. Fijaos que estaban todos los elementos dados, ¿no? Un coche potente contra un cochecito pequeño que lo choca y lo hace pedazos. Un tipo que, al decir de Esperanza Aguirre, representa la España profunda, un torero de éxito, y el otro era un trabajador que había tenido que emigrar para sobrevivir. Uno, fijaos qué terrible, saliendo de la cárcel y la gente aplaudiéndole a la salida de la cárcel, y el otro olvidado por haber perdido la vida. Esa idea de fraternidad, fijaos, nos hermana con quien realmente somos. Y no somos rehenes de ese juego donde al final tenemos que aplaudir a nuestros verdugos. Venimos de un país, recordáis, después de la Revolución Francesa, ahí he visto la estatua de Velarde. Ahí he visto un recordatorio de que este pueblo se levantó porque los Borbones no entendieron. Carlos IV no entendió que la monarquía no era de los Borbones, sino que era un depósito de la soberanía nacional en ellos. Y cuando Carlos IV dice, como creo que la monarquía me pertenece, abdico en nombre de Napoleón. Y este pueblo se levanta y le dice, la monarquía no es tuya, es del pueblo. Por eso en la Constitución de Cádiz de 1812, por primera vez, tenemos que adjetivar la monarquía como monarquía española, para que no venga ningún Borbón a decirnos que la monarquía es de ellos. Fijaos que después de aquel gesto histórico y heroico de las españolas y de los españoles, regresó Fernando VII. Y recordáis ese grito terrible de parte de los españoles, ¡vivan las Caenas! Bueno, pues nosotros, en nombre de la fraternidad, hemos entendido que ese vivan las Caenas tiene que terminarse. Y por eso recordamos cómo nacimos. Nosotros, fijaos, dimos un salto. No somos el 15M. Decidimos dar un salto porque entendimos que lo que le daba miedo al poder era que ocupáramos las instituciones. Entendimos que lo que les preocupaba era que iba a llegar gente honesta a las instituciones, iba a frenar todas sus mamandurrias. Cuando de repente entra el pueblo a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, les frena todas esas operaciones especulativas urbanísticas con los bancos, las cúpulas de Ciudadanos, las cúpulas del Partido Popular. Y claro, ¿cómo no se van a preocupar? Si seguramente había dineros por ahí inexplicables. Entramos en las instituciones
porque entendíamos que es desde las instituciones donde se hacen leyes. Es muy heroico parar un desahucio y hay que dar las gracias a la plataforma de afectados por la hipoteca, porque gracias a eso devolvieron la dignidad a mucha gente. Pero fijaos, la propia plataforma de afectados por la hipoteca quiere que seamos capaces de esa necesidad convertirla en un derecho. Esa necesidad de que no te echen de tu casa si no tienes alternativa habitacional se convierta en un derecho y que la ley ampare a la gente. Y eso lo hacemos desde las instituciones. Pero cuidado, cuando nacimos como Podemos éramos conscientes de que las instituciones te terminan devorando. Mirad, no sé si recordáis o sabéis algunos de vosotros que en el año 94, se levantaron los indígenas en Chiapas, en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con rifles de madera. Pusieron en jaque, con rifles de madera, es decir, con una lucha simbólica, pusieron en jaque al gobierno mexicano, ese que está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que cuando el gobierno mexicano tuvo que pactar, le dijeron, ven al Palacio de Gobierno y firmamos los acuerdos de San Andrés. ¿Y sabéis qué le dijeron los zapatistas? No, tienes que venir al sur, a una plaza donde ellos jugaban al básquet, al baloncesto. Y el gobierno mexicano tuvo que bajar a las plazas. Eso es muy importante, eso es como cuando esa foto que visteis de nuestro diputado, Alberto Rodríguez, con sus rastas, y Rajoy diciendo, ¿qué hace este aquí? Si recordáis, dijo una periodista famosa en televisión que es que el Parlamento ahora, gracias, que el Parlamento ahora olía mal, ¿recordáis? Cuando el pueblo entra a los sitios dicen que huele mal. A esta periodista me la encontré en el Espejo Público un par de semanas después y lo primero que le dije es, señora Pilar Cernuda, hoy me he duchado 2 veces. Una me parecía poco. Una, igual podría usted decir que no estaba lo suficientemente aseadito. Esos ojos desorbitados de Rajoy, mirando a Alberto y sus rastas, tienen mucha más importancia de la que pensamos. ¿Sabéis por qué? Porque esas rastas le están diciendo a Rajoy, tus votos y mis votos valen lo mismo. Y no vengas aquí a decirme que porque este Parlamento se parece más a ti que a mí, tienes tú más poder que yo. Esas rastas, ese no llevar corbata, esa Carolina dando de mamar a su hijo en el Parlamento, como hacéis las madres con vuestros hijos. Es decirles, las reglas no nos las dais vosotros, nos las damos a nosotros mismos. Y fijaos, como sabíamos que los parlamentos te terminan devorando, cuando diseñamos Podemos, dijimos que hacían falta 2 ejes. Un eje electoral, jerárquico, mediático, eficaz, casi militarizado. Tenemos que enfrentar en 2 años 6, 7 elecciones. Pero dijimos, cuidado, si no hacemos otro eje deliberativo, horizontal, espontáneo, esto va a terminar devorándonos. Hemos hecho una reflexión, y es que este tiempo en el Parlamento, y fijaos que han sido apenas unos meses, nos ha hecho entender que el trabajo parlamentario te aleja de la gente. Nos ha hecho entender que las comisiones, los reglamentos, los tiempos, las comparecencias, al final te termina mimetizando con aquello que vinimos a sustituir. Y al final te olvidas de que los diputados y las diputadas no son políticos, que la gente ve como algo ajeno, sino que son las compañeras y los compañeros que habéis colocado ahí para defender aquello que queréis convertir en derechos. El 15M hizo algo maravilloso, que es reinventar el relato. ¿Recordáis que nos decían? Es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Una crisis que nace porque los bancos se roban nuestro dinero y encima nos echaban la culpa a nosotros, recordad. Por eso el 15M decía, es que nos están meando y dicen que llueve. Y por eso ese enfado de la gente,
estos corruptos llenos de impunidad. ¿Recordáis a Trillo diciendo, el que mencione siquiera la Gürtel va a recibir el peso de la ley? Amenazándonos con maneras de mafiosos. Pero el pueblo se echó a la calle y dijo, se me ha gastado el miedo. Mirad que nos han atacado. Mirad que nos han amenazado. Mirad que nos han puesto querellas. Y aquí estamos. ¿Sabéis por qué? Porque si vosotros no tenéis miedo, nosotros tampoco tenemos miedo. Este proyecto de Vamos, yo os digo, no es regresar a las calles, sino que es revisitarlas. Es con la experiencia que hemos tenido en el Parlamento, bajar otra vez aquí a deciros algo que es el corazón de lo que, en mi caso concreto, llevo diciendo estos últimos casi 2 años. Sin los círculos, sin la gente organizada y consciente, Podemos no va a ningún lado, a ningún lado. Cuenta Rafa Mayoral, de la Secretaría de Sociedad Civil, que han puesto en marcha este proyecto. Y no es gratuito que Rafa haya puesto en marcha esto, porque Rafa viene de la PA, Rafa viene de la plataforma de afectados por la hipoteca, viene de las calles, está en el Parlamento porque lo habéis colocado vosotras y vosotros allí, pero él viene de la calle y no se le olvida. Y Rafa contaba cómo la mayor presión popular en Cataluña sirvió para que se hiciera una iniciativa legislativa popular que tuvieron que votar todos los partidos del Parlamento catalán, incluido el PP, incluido Ciudadanos, incluido el PSOE. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que cuando esa misma ley se tradujo y se presentó en Andalucía, Susana Díaz y Ciudadanos decidieron en el Parlamento andaluz que ni siquiera había que discutirla. ¿Y sabéis por qué ocurrió eso? Porque en Cataluña había gente en la calle defendiéndolo y en Andalucía no. Si no estáis en la calle, no hay labor legislativa que vaya a ningún lado. No hay posibilidad de cambiar nada. Cuando hacemos apelaciones a la gente consciente, organizada en la calle, no es un discurso retórico de qué bonito la gente en la calle, vamos a participar todas y todos. No. Estamos planteando que en este momento en donde la gente joven ya no sabe lo que es un convenio colectivo, en un momento donde Rosell, el presidente de la patronal, dijo el otro día que el trabajo estable es una reliquia del siglo XIX. ¿Sabéis por qué dicen eso? Porque el miedo no ha cambiado de bando, y cuando el miedo cambia de bando no significa que vaya a haber ningún tipo de violencia. Significa en que si alguien dice esa barbaridad, que si Guindos dice, como dijo hace una semana, que a la gente ya no le molesta cambiar constantemente de trabajo. Si dicen esas barbaridades, es porque saben que enfrente no hay un pueblo que se está enfadando, que se está calentando. Y por eso, fijaos, hemos entendido, por fin hemos entendido, de que si no hay ciudadanía consciente, organizada, agitada, planteando cuáles son las necesidades, no vamos a ningún lado. Hay ejemplos en Madrid, hay ejemplos en Murcia, al mismo tiempo que estamos presentando leyes para garantizar que nuestros hijos tienen o nuestros nietos tienen el material escolar, porque no está garantizado. Hay 40.000 millones para rescatar a los bancos, pero no hay dinero para que nuestros estudiantes tengan material escolar. ¿Y sabéis qué estamos haciendo? Y es lo correcto. Hacer en los parlamentos leyes para garantizar que haya material escolar, pero al mismo tiempo estamos recogiendo material en las calles con las asociaciones de padres y madres para que los hijos puedan ya, en tanto en cuanto llega la ley, tener ese material escolar. Eso es Vamos, gente, estar en la calle y en las instituciones haciendo lo mismo. Termino para que podamos discutir un poco. Detrás de todo esto, fijaos, hay una discusión profunda de qué queremos hacer con Podemos. ¿Queremos hacer un partido más? ¿Queremos hacer un partido donde los cargos públicos, los dirigentes construyan el partido?
o queremos un partido de la gente? Algunos tenemos claro que lo mejor que le ha pasado a este país siempre, siempre ha venido del pueblo. Siempre en los momentos difíciles ha sido el pueblo el que ha dado la respuesta. Y luego resulta que vienen los representantes a colgarse ellos las medallas, porque además son ellos, no suelen ser ellas. Hemos entendido, fijaos, que en esta crisis los que han dado la cara habéis sido vosotras y vosotros. Los que habéis llenado la nevera de gente, familiares o amigos que tenían la nevera vacía. De que habéis ayudado con un dinerito para comprar una medicina, para pagar la luz, para pagar el teléfono. Esa gente que sabe cuáles son las necesidades. Y que si sabe cuáles son las necesidades, sabe también cuáles son los derechos que tenemos que construir. Es muy importante, fijaos, que recuperemos esa sinergia, esa unión entre la calle y las instituciones. ¿Sabéis también por qué? Porque cuando estáis en la calle, peleando solas y solos, tenéis lo que llama Rafa el síndrome de la soledad del corredor de fondo. Estáis peleando y hay un buen día que decís, coño, estoy cansada, demonios, estoy cansado, llevo peleando mucho y parece que no logramos cambiar las cosas. En cambio, fijaos, cuando gracias a vuestro trabajo veis una ley que se transforma en un derecho para lo que vosotras y vosotros habéis señalado como una necesidad, eso os da fuerza, eso os da alegría, eso nos hace tener la satisfacción de que la pelea no se queda en nada, sino que tiene realmente una utilidad. Por eso, para recuperar este partido de la gente, con algo muy importante, lo he dicho muchas veces, he dicho, por favor, si alguien va a un círculo y dice, yo no estoy en política para hacer amigos, os he pedido que de mi parte los mandéis un poquito a la mierda, porque estamos aquí para hacer amigos. Y lo segundo que os he dicho, y esto es una pelea que tenemos que dar, porque ya, fijaos, a comienzos del siglo XX, Robert Michels, un pensador, dijo que todas las organizaciones, todas, hasta una junta de vecinos, termina siendo rehén de lo que llamamos en la ciencia política la ley de hierro de la oligarquía. Aquello que dijo Rosa Luxemburgo, cuidado, el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Queremos un partido donde los círculos manden, donde se termine que tengáis que obedecer ninguna directriz de ningún secretario general, de ningún consejo ciudadano. Se acabó, se acabó. Y esto va a dificultar la gestión, claro. Esto va a dificultar la gestión de los consejos ciudadanos y esto va a dificultar la gestión de las secretarías generales. Pero es que si no empoderamos a los círculos, esto no va, gente, no va. Y tenemos que estar muy atentos de que la gente que pierda las elecciones internas tampoco haga trampas y se quiera atrincherar en los círculos para hacer trampas. Tenemos que estar atentos. ¿Qué nos han pasado en estos meses? Círculos que tenían 200, 300 personas, al final se vacían. Por un lado porque también hay gente que no entiende que la política no es Disneylandia, que la política no puede ser con mandíbula de cristal, que hay que pelear las ideas, hay que tener los argumentos. Y eso hay que ir aprendiéndolo. Por eso, como esa lucha es dura, tenemos que intentar ser amables. Pero somos rehenes de esa lógica propia de cualquier organización humana. Por eso, cuanta más gente haya participando, mejor van las cosas. Hemos entendido, fijaos, que no sirve de nada unos círculos que sean correa de transmisión del Consejo Ciudadano. No. Los círculos tenéis que organizaros como os dé la gana. Tenéis que hacer lo que queráis hacer. Sea lo que fuere. Y por eso el programa de Vamos, fijaos, lo que está planteando es, vamos a ponernos en marcha. ¿Sabéis que el sapo odiaba el Ciempiés porque el Ciempiés iba por la selva muy elegante, como un Fred Astaire con todas sus patitas? Y el sapo iba siempre arrastrando el trasero.
y le tenía una tremenda envidia. Y un día, para hacerle la vida imposible, el sapo le dijo al cien pies, oye, cien pies, tú cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas? Y el cien pies, que no era intelectual, se quedó clavado, incapaz de entender que bastaba poner en marcha cualquier patita para recuperar el movimiento. Nosotros hemos entendido que no se trata de intelectualizar esto, se trata de que nos pongamos en marcha y que el propio movimiento, ya veréis cómo nos va a producir conciencia e ideas, porque las necesidades son muchas. Y hemos decidido buscar un elemento, algo que es de sentido común. ¿Sabéis que cuando el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos, decidieron, fijaos cómo nos roban el diccionario, liberalizar las eléctricas, les pagamos casi 4.000 millones de euros, 4.000 millones de euros para liberalizarlas? Madre mía, cómo nos roban el lenguaje. Es como cuando te despiden y dice, está usted siendo sujeto de un ajuste de plantilla. O sea, que me ha despedido. No lo vea así. Es un ajuste de plantilla, pero estoy fuera. No exagere. Es como cuando te matan y te dicen, no está muerto usted, es un daño colateral. Oiga, pero estoy muerto. Hombre, está usted viendo las cosas de una manera negativa, ¿no? Oiga, pero es que me ha matado. No, pero es un daño colateral. Tenemos que recuperar el diccionario. Hemos decidido, fijaos, señalar a las eléctricas. ¿Por qué? Porque ya las pagamos, 4.000 millones. Y porque estamos hasta las narices de que los políticos terminen por las puertas giratorias trabajando en esas grandes empresas que financiamos con nuestro dinero y luego nos aprietan y nos aprietan y nos aprietan. Ha subido la luz. Si es que nos están meando y dicen que llueve. ¿Recordáis que costaba un café 100 pesetas? Pasó a costar 1 euro, 166. Y el periódico valía 100 pesetas, pasó a valer 1 euro, 166. Y las personas mayores, recordáis que entraba un sueldo en casa y vivía la familia. Ahora entran 2 y no llegas. Y que hace 20 años ser mileurista era un insulto. Y hoy hay millones de españoles que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Y resulta que las eléctricas han subido desde el 2008 casi un 80% la factura de la luz, encima de que les hemos regalado con dinero de todas y de todos 4.000 millones. Y viene el frío, amigas y amigos, y hay gente a la cual estos sin escrúpulos, esta gente sin compasión, les quiere cortar la luz. Y hemos decidido que van a encontrarnos enfrente. Y por eso hemos planteado que el 17 de octubre, cada uno de la manera que quiera, en el lugar que quiera y con las políticas que decidáis vosotras y vosotros de maneras autónomas en los círculos, vamos a decirle a las eléctricas que se acerca el invierno y que no queremos a nadie sin luz, porque todos tienen derecho a calentarse, a cocinar los alimentos, a ducharse con agua caliente. Termino diciéndoos que es tan importante que los círculos se reinventen, que os reinventéis de manera que entendáis que os merece la pena, que os divirtáis. Esto no es un valle de lágrimas, la risa es revolucionaria. Que los círculos funcionen en virtud de lo que queráis, haciendo un grupo de teatro, discutiendo documentos, operando en un barrio, ayudando en una lucha sindical, en un colegio, lo que queráis. Es esencial que los movimientos sociales, que deben seguir haciendo de manera autónoma su trabajo, sepan que la gente de Podemos está ahí, con ellas y con ellos, que no estamos solamente en los parlamentos, sino que estamos también donde la gente nos necesita, y que es genial que en mitad de una lucha en la calle haya alguien que diga, soy diputada de Podemos, soy diputado de Podemos y estoy aquí con el pueblo peleando en el mismo lugar. Esencial que recuperemos esa pelea. Termino. Me gusta contar la historia de Espartaco, la novela de Howard Fast.
Un tipo que, fijaos, en la caza de brujas de McCarthy, en los Estados Unidos, le pidieron que diera el nombre de gente que había puesto dinero para convertir un viejo edificio en un hospital para republicanos españoles exiliados enfermos. Y Howard Fast se negó a dar nombres y lo metieron 2 años en la cárcel, los republicanos norteamericanos. Y en la cárcel él concibió el Espartaco, un libro esencial. Yo se lo recomiendo a mis alumnos y siempre dicen, profe, ¿vale la película? Y la película está bien, porque también colaboró en el guión, pero yo siempre les cuento, y aquí en estos pastos de Santander hay que contarlo, que había una cabra pastando y empezó a comerse un rollo de película y llegó otra cabra y le dijo, ¿te gusta? Y le contestó, sí, pero me gustó más el libro. En el Espartaco, este líder tracio, hijo y nieto de esclavos, estaba en la mina, recibiendo latigazos. Y sabéis que en Roma se pusieron de moda las peleas de gladiadores, que es como un Gran Hermano, pero a lo bestia. Y entonces empezaron a buscar gladiadores allá donde los hubiera. Fueron a la mina, vieron que tenía una buena dentadura y se lo llevan. Y Espartaco estaba feliz, porque le daban menos latigazos, le alimentaban mejor. Iba a morir, pero por lo menos iba a poder luchar por su vida. Él estaba contento. Pero llega a la escuela de gladiadores de Léntulo alguien que no tenía que haber llegado, que es Craxio, que era un esclavo que se había levantado. Y sabéis que en la Roma los esclavos que se levantaban los crucificaban. Ayer decía que si los hubieran ejecutado en la silla eléctrica, llevaríamos colgada del cuello una silla eléctrica con las dificultades que eso conllevaría. Y alguien me decía, no te metas con la iglesia, pero ¿cómo me voy a meter con la iglesia si yo soy un curilla? El caso es que Craxio lo sacan de galeras y estaba prohibido que eso ocurriera. No los crucificaban, pero los condenaban de por vida a galeras para recuperar el dinero. Pero echa la ley, echa la trampa, lo sacan de galeras y lo llevan a la escuela de gladiadores. Y él un día se da cuenta de que Espartaco tiene dotes de liderazgo. Y un día después del almuerzo le dice a Espartaco, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera la idea, porque no la conoce. ¿Libre qué quieres decir? Pues que fui libre, pero no te entiendo. Que teníamos libertad, pero... Y el látigo del amo, y dice, no, es que le quitamos el látigo, pero os matarían los soldados. Y dice, no, los derrotamos, pero vendrían más soldados, también los derrotamos, pero vendría una legión de Roma, también la derrotamos. Y entonces, ¿qué pasó? Y le dice, es que durante 3 meses vivimos juntos en comuna, donde todo era de todos. ¿Sabéis que común viene de comunis, que es lo contrario de inmunis? Inmunis es lo que no te afecta, de ahí viene inmunidad. Y comunidad es lo que te afecta. Y le comenta a este esclavo que durante 3 meses vivieron en comunidad. ¿Y sabéis qué ocurre? Que de repente a Espartaco le hace clic la cabeza. Y de repente el dolor se le convierte en conocimiento. Doler, saber. Y el látigo le empieza a saber de manera diferente. Y de repente Espartaco dice, yo no quiero látigo, es posible una sociedad sin látigo. Y empieza a darle vueltas. Doler, saber, querer. Y empieza a activar su voluntad, yo quiero salir de esto. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que él, pensando en ese querer, se da cuenta de que solo no puede. Un día reúne a todos los esclavos, como estamos aquí reunidos. ¿Sabéis que en Roma y en Grecia estaba prohibido que los esclavos vistieran de la misma manera para que no se dieran cuenta de que eran tantos? Y resulta que reúne a todos los esclavos y les dice en voz bajita para que no escuchara a los soldados, mirad a vuestro alrededor y decidme algo que no hayáis construido vosotros, trabajadores y trabajadoras. Y miran y dicen, todo lo hemos construido nosotros. Y le dicen, mirad otra vez y decidme una sola cosa, una sola, que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces Espartaco le dice, pues entonces, amigas y amigos, en la revuelta no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber,
querer poder. Y cuando se puede, al final lo haces. La conclusión es que si no nos duelen las cosas, no transformamos. Si no somos capaces del dolor, politizarlo, nos quedamos con ese dolor sin entenderlo. Vamos, es un proyecto que lo que quiere es convertir ese dolor de nuestras sociedades, lo quiere convertir en política. Un dolor, fijaos, que lo tiene incluso la gente, a la que le va bien económicamente, que es un dolor de humanidad, es un dolor de no ver a la gente tuya, a tus hermanos y hermanas. Por eso la fraternidad es esencial, que no pienses que porque a ti te va bien, ya está todo construido. Politizar un dolor para que se nos quite esa arma que tiene el PP y el PSOE para seguir restaurando el mal gobierno, que es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Vamos es convertir las necesidades en derechos, es activar la conciencia y hacer de la conciencia de gente que mira con dolor las desigualdades, que se convierta en convicciones, y con la alegría de aquello que decía Bertolt Brecht, que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. ¡Sí se puede!